Ahora la pregunta es, ¿y qué sigue después de este retiro? ¿Cuál es el paso a seguir? Ciertamente, como se los decía ayer, cuando salgamos de estas 4 paredes en donde hemos estado por 2 días, nos vamos a encontrar con nuestra realidad. Vamos a encontrar con problemas, con dificultades, con personas que se oponen a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros vivimos, y entonces nosotros tenemos que dar una respuesta de nuestra fe. Primera de Pedro 3:15. Estén dispuestos a dar respuesta a todo aquel que le pida razón de su esperanza, que le pida razón de su fe. Y vean qué bonito esto. Yo quiero cerrar este momento, este retiro, con broche de oro. Y les quiero dar un consejo que el Señor ponía en la oración. Vea qué bonito esto. Yo no sé si ustedes notaron que en la mañana no se predicó. ¿Y por qué no se predicó en la mañana? Porque Dios no dejó. Dios quería oración, oración. Y yo iba a detener la oración y yo sentía en mi corazón que Dios decía, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero bendecir más a mi pueblo. Y yo me puse a llorar en la oración porque yo sentí un dolor en el corazón y yo sentía ese texto bíblico de San Mateo. Jesucristo ve a la multitud y la encuentra becada y abatida como oveja que no tiene pastor. Y entonces siente compasión. ¿Qué significa la palabra compasión? De pronto desde el griego la entendemos mejor. La palabra compasión viene de una raíz griega que es esplagmizomai. Y esplagmizomai traduce como amar visceralmente. Diría el Papa Juan Pablo I, Dios es un padre, pero que ama con amor de madre. Solamente la madre puede entender qué es el amor de una mamá. Y hay muchas mamás que aman hasta el límite que hasta se siente mal. Se siente mal porque aunque su hijo esté un sinvergüenza o un borracho, su hija, la mamá está ahí. Y a veces, padre, pero es que mi hijo, mi hija, aunque viva en unión libre, padre, viven en mi casa, pero yo no puedo echarlos. Y no los vaya a echar. Predíqueles que se conviertan. No les acolite el pecado. No, dígale, hijo, cásese porque no es la educación que Dios te ha dado, o hija en su defecto. ¿Me hago entender o no? Una mamá ama hasta el límite. Tanto que si nosotros volteamos a ver y ponemos nuestra mirada en las cárceles, yo hago mucha pastoral penitenciaria porque tengo un hermano que es funcionario en Colombia de lo que llaman el INPET, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia. Y hago mucha pastoral penitenciaria y cuando yo voy a visitar a los reclusos, la mayoría son mujeres. Y está la mamá siempre ahí llevándole la comidita a mi pequeño, a mi niño. Y resulta que el niño está en la cárcel porque cometió un gran delito que le han dado quién sabe cuántos años. Pero para la mamá es mi niño, mi pequeño, mi bebé. Una vez una señora me dijo, padre, ore por mi bebé. Yo dije, tráigalo. ¿Sabe cuánto tenía el bebé? 64 años. Yo dije, debe dormir como bebé, con el pañalito puesto a esa edad. Imagínense ustedes, para la señora, todavía él era el bebecito, el bebé. Y dice la Biblia que Jesucristo volteó a ver a la multitud y los vio abatidos, vejados. ¿Qué significa la vejación? La vejación siempre es satánica. Vean qué interesante, en el libro que les propuse, dice que el diablo nos ataca de 2 maneras, la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es a través de las tentaciones, el diablo tienta. Y hay 3 fuentes de tentación, carne, mundo y diablo. La peor es la carne, pero el diablo utiliza la carne, espíritu impuro, mundo, espíritu inmundo y diablo, espíritu maléfico, para llevar al hombre el pecado, las 3 tentaciones, carne, mundo y diablo, la manera ordinaria. Pero hay una manera que va más allá del ordinario. Y nos dice que el diablo nos ataca a través de la opresión, que es una opresión, una tentación de segundo grado, donde la persona está oprimida en alguna área de su vida o en su economía o un pecado constante que no puede abandonar y es el mismo pecado y no puede salir de ese pecado y el diablo lo oprime esa parte, o sencillamente el diablo oprime su vida. Gente que se levanta en la madrugada, abre sus ojos, no puede hablar, no se puede mover.
está despierta, no puede gritar, no puede pedir auxilio y dice: Padre, es que el muerto se me sube encima. ¿Qué significa eso? Que el diablo lo está oprimiendo y usted necesita de una oración de liberación. Pero si esa opresión no se trata, si pasa a un segundo grado, se llama, escúcheme muy bien esto, se llama infestación. Y la infestación se da de 4 maneras diferentes. La infestación vegetal, en los campos, los que somos campesinos, vemos cómo se engusanan el arroz y el algodón y mucha peste, o a veces los brujos hacen brujería para que en algún lugar no llueva y los cultivos no se den. Esto se ve en el campo, se llama infestación vegetal. Pero en las ciudades, resulta que un pretendiente suyo le regaló un ramo de flores, de rosas, y al otro día le amanecieron podridas, le amanecieron marchitas. Significa que hay una infestación y lo está recibiendo la naturaleza. ¿Me hago entender o no? Hay una infestación que es la infestación animal, que es la segunda animal. Y es que los animales son los que sufren. En los campos lo vemos igualmente. Por eso yo le digo a la gente, cuando usted vaya a comer, se vaya a comer unos buenos tacos de carnitas o un tacos al pastor o unos tacos, usted tiene que bendecir el alimento. Porque los campesinos muchas veces, cuando se enferma ese animal con el que fue hecho ese taco, llevan al brujo para que le ore el animal y el brujo consagra al animal al diablo. Y cuando lo matan, entonces la gente se come esto, hay algo infestado que se está ingiriendo. ¿Me hago entender o no? Pero también en las ciudades, usted tiene un gatico, lo compra y se le muere. Compra un perrito y se le muere. Una mascotica y se le muere. Padre, ¿por qué será que se me mueren los animales? Hay una infestación animal en su casa. Tiene que bendecir su hogar. Una tercera infestación, digan conmigo, infestación local. ¿Qué significa la infestación local? Que el lugar queda contaminado por el diablo. Pueda que usted viva en una casa que antes vivió un brujo, una bruja, y entonces se practicaba mucha magia, mucha brujería, pactos satánicos, y quedan asustando en esas casas. Se abren las llaves, se cierran las puertas, se prenden las luces. Hay una infestación en el lugar, una infestación local. Resulta que si usted lleva un brujo a su casa y el brujo hace riego, le riega alguna cosa por ahí, o por lo general siempre llevan alcohol y encienden el alcohol y lo prenden, y entonces van con unas mechas y donde se apague el alcohol, ahí hacen riegos y siguen. Una cosa terrible. Si usted lleva un brujo, su casa queda contaminada por el diablo. Hay una infestación local, se llama eso. Y resulta que si usted sigue viviendo en esa casa o se va a vivir en una casa que está infestada, al principio no pasa nada. Por ahí se sentirá frío, una casa muy fría. Después de que esa casa se sienta fría, entonces viene la enfermedad, viene la ruina, el dinero no alcanza, se pierden las cosas. Y entonces ustedes se enferman de la vía respiratoria, van al médico, no tienen nada. Después empiezan a sentirse que asustan, que pasan personas, sombras. Después empiezan a sentir de que ya los tocan, les abren las llaves, les cierran las puertas, les prenden las luces. Ya los niños empiezan a ver amigos imaginarios. Es que yo veo un niño, veo una niña, veo un señor, veo una señora, la mamá lo regaña: cállate, que eso no existe. Y resulta que hay una infestación en el lugar porque algo está atacando. En un principio no pasa nada, pero después se va volviendo más agresivo, hasta que ataca a la persona y la enferma. Cuando ya enferma la persona, empieza la cuarta categoría de infestación, que es la infestación personal. Cuando la persona ya es enfermada por el diablo. Una infestación sin ser un maleficio, sin ser un bebedizo, que algo que comen o beben, pero la persona se enferma. Y resulta que va al médico, no le encuentran nada. Y porque su casa, que estaba contaminada, lo que estaba contaminando su casa, siempre tiende a atacar a la persona, porque al diablo le importa nada una mata, una flor, una rosa, le importa nada un perro, un gato, le importa nada una gallina, le importa nada una casa. Al diablo le importa es atacarlo a usted, porque usted es el Hijo de Dios. Entonces viene la enfermedad. Si esa enfermedad no se trata,
pasa a un segundo grado de infestación que se llama la vejación. Vea qué interesante. Cuando la vejación no se trata, la vejación es el primer grado de posesión diabólica. Les repito, no hay posesión satánica, no hay posesión diabólica, hay posesión demoníaca. La infestación es, o la vejación, perdón, es el primer grado de infestación demoníaca. Los demonios son los que atacan a las personas. Son 72 grados hasta llegar a la posesión total, que hay muy pocos. El padre Gabriel Amor, exorcista del Vaticano, dijo que había hecho más de 100,000 exorcismos y se había encontrado con 50, 60 posesiones. Sí, pero totales. Pero parciales y entre otras son muchas. ¿Me hago entender o no? Y el Señor nos dio, y vea la multitud vejada. Vea qué interesante, vejada. Una vejación, es decir, el diablo está atacando al pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Siente amor, compasión. Llama a los apóstoles y les dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y es terrible esto. Yo todos los días me voy con ese dolor en el corazón de tanta gente que toca atender, tanta gente para orar, tanta gente para confesar, tanta gente para bendecir, y alcanza uno a atender a algunos pocos. Si yo confesé hoy 100 personas fue mucho, pero dice uno, tanta gente para atender, bendecir y confesar, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Sin embargo, el Señor dice: oren, nos manda a rezar, rueguen al dueño de la mies para que mande obreros, laicos, como el hermano Demetrio y los demás hermanos, que se levantan también a orar, a predicar, a acompañar, a bendecir. Oren para que Dios envíe obreros a su mies, pero también para que el Señor suscite vocaciones, para que estos niños que están ahí, estas niñas que están ahí, 16, 17 añitos o más, que no saben qué hacer, que le entreguen su vida al Señor, como monjitas, que se casen con Jesús, como sacerdotes, que se consagren al Señor, o como religiosos, entren al servicio del Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y después el Señor le da a los discípulos el poder de exorcizar, de expulsar demonios, de sanar enfermos, y después los manda y dicen: vayan por el mundo a predicar, vayan a sanar, vayan a liberar, vayan a bendecir. Vea qué bonito esto. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros vayamos predicando, bendiciendo, liberando, sanando. Pero vuelve la pregunta que nos estábamos formulando: ¿y nosotros después de que salgamos de aquí qué? Si el diablo nos va a querer tentar, nos va a querer oprimir, nos va a querer atacar, nos va a querer infestar, nos va a querer vejar, el diablo va a querer siempre hacer posesión del hombre. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y el consejo que Dios daba en la oración es: no le den lugar al diablo. Repítalo conmigo: no le den lugar. Más fuerte. No le den lugar. Por última vez. No le den lugar al diablo. Yo quiero que, si usted tiene buena memoria, se aprenda ese versículo bíblico, porque es un versículo bíblico. Efesios, en el capítulo 6, versículo 27. Perdón, Efesios 4, 27. Dice: ni den ocasión al diablo. Ahí se acaba. No den ocasión al diablo. Es decir, el diablo en nuestra vida no tiene que tener lugar, de ningún modo. De ningún modo. No hay que darle ocasión al diablo. Si usted tiene su Biblia, yo le invito a que usted vaya conmigo a el libro del Apocalipsis. En el capítulo 12, versículo 7 dice: entonces se entabló una batalla en el cielo. ¿Una batalla dónde? Miguel, es decir, San Miguel Arcángel, y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, dice el versículo 8, pero no prevalecieron, y no hubo lugar en el cielo para ellos. Digan conmigo: no hubo lugar en el cielo para ellos. Más fuerte: no hubo lugar en el cielo para ellos. Por última vez: no hubo lugar en el cielo para ellos. Mira qué interesante.
si en el cielo no hubo lugar para el diablo, ni para sus ángeles, para sus demonios, ¿por qué en nuestra vida tiene que haber lugar para el diablo? No deis lugar al diablo, dice San Pablo en Efesios, en el capítulo 4, versículo 27. ¿Y cómo le damos nosotros lugar al diablo en nuestra vida? ¿Cómo? De muchas maneras. A través del pecado. Mírenme aquí. El demonio no puede tocar el alma. Se lo repito. El demonio no puede tocar el alma. Por última vez. El demonio no puede tocar el alma. Es decir, si una persona está poseída por un demonio y se muere, ¿se va al cielo, sí o no? Probablemente sí. ¿Ustedes sabían que dentro de la Iglesia Católica tenemos santos que murieron posesionados por el diablo? Santa Mariana de Jerusalén. Lean la Biblia de Santa Mariana de Jerusalén. Dicen que la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, en el lecho de muerte, un cardenal le rezó un exorcismo porque el diablo quería atacarla de una manera terrible. El Padre Pío de Peclechina, el diablo quería vejar, le pegaba, lo movía. El santo cura de Ars, el diablo lo vejaba de una manera terrible. Santa Teresa, Santa Gema Galgani, muchos santos lucharon en contra de ese ataque del diablo. Y son santos. Porque el diablo no puede tocar el alma. El diablo no puede. Más fuerte, no puede. ¿Qué toca el diablo? El cuerpo. Y nosotros somos los que decidimos si caemos en la tentación del diablo y manchamos el alma con el pecado. El pecado sí puede tocar el alma. Por eso se llama mortal, porque mata. Por eso el Señor dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Teman más bien a los que pueden matar el alma y mandarla al infierno. El diablo puede tocar el cuerpo, no hay que tenerle miedo. Pero al pecado sí. Al pecado sí. ¿Cómo le podemos dar lugar al diablo? A través del pecado. Y mírenme aquí. Todos pecamos. La Biblia dice en Romanos 3:23, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos. Solamente la Virgen María no tuvo pecado y pues nuestro Señor Jesucristo, que fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. El resto, todos somos pecadores. La Virgen María no tuvo pecado porque Dios la guardó, la preservó. Ayer la celebrábamos como la Inmaculada. Dios la guarda, la preserva porque iba a ser la madre de su Hijo, y Jesús porque es Dios. ¿Por qué nosotros pecamos? Porque no somos Dios. ¿Y por qué Jesús no pecó? Porque es Dios. ¿Me hago entender o no? Entonces, el demonio nos ataca, nos tienta y nos lleva, nos arrastra, nos seduce. Santiago capítulo 1, versículo 12. Cada cual es seducido, arrastrado por su propia concupiscencia hasta que cae en el pecado. Y cada uno de nosotros, que todos somos pecadores, tiene un pecado que es el pecado dominante. Digan conmigo, pecado dominante. Repítalo, pecado dominante. Más fuerte. ¿Y qué es el pecado dominante? Es como la fuente de los demás pecados. Cuando yo estoy confesando a alguien, un ejemplo, yo siempre busco el pecado dominante. Padre, es que yo esto, vea, el pecado suyo, y me le meto así. Ese es su pecado dominante. Un ejemplo, la gente que sufre de ataques sexuales, desórdenes sexuales, y ya ustedes conocerán para qué nombrar tanta porquería, pero uno descubre que el pecado dominante es la pornografía, y de ahí se desprende los malos sentimientos, las malas acciones, los malos deseos, los actos impuros, porque ese es su pecado dominante, ese es el pecado. O la gente que sufre de ira, o la irascibilidad, o diferentes cosas. Entonces nosotros tenemos que buscar cuál es nuestro pecado dominante para tratar de preservarlo, para tratar de no cometerlo, para alejarnos de él, el pecado dominante. Un ejemplo, yo tengo un pecado dominante que voy a confesar delante de ustedes. ¿Sabe cuál es mi pecado dominante? La pereza.
Es querer no hacer nada y quedarme todo el día en la cama, ahí viendo televisión, rascándome el ombligo. Ese sería mi sueño. Pero ¿saben qué digo yo? No, y me levanto a las 5 de la mañana y me voy y me siento. Yo podría llegar aquí al mediodía, atenderlo a ustedes en la confesión, ¿o no? ¿A mí quién me obliga a hacer otra cosa diferente? Si a partir del mediodía, sin embargo, me siento a las 7 de la mañana y estoy todo el día con ustedes, porque ese es mi pecado dominante. Como lo sé trabajar, entonces, y hay gente que dice, ay padre, ¿usted cómo trabaja? Porque estoy en contra de ese pecado dominante. A algunos lo dominará la gula, a otros lo dominará la ira, a otros lo dominará la lujuria, a otros lo dominará algún pecado. Entonces, trabaje ese pecado dominante y de ahí usted empieza a no darle lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? A través del pecado. Y tenemos que tratar el pecado dominante para que se vayan muchos pecados de nuestra vida. Pero también el diablo quiere que nosotros le demos lugar dándole culto al diablo. Vean que ¿qué busca el diablo con nosotros? El diablo busca que nosotros le sirvamos, lo hizo con Jesucristo. El diablo tentó a Jesús a través del querer, del tener y del poder. Del tener, del querer y del poder. Ordena estas piedras que se conviertan en panes. Todo esto te daré, dice el demonio, si te postras y me adoras. ¿Le dijo o no le dijo a Jesús? Eso es lo que quiere el diablo, que nosotros le sirvamos a él. Que le demos ocasión para entrar al servicio. Pobre gentecita, pobres almitas, que le dan culto a la muerte. Porque saben que una persona que le da culto a la muerte, la expresión que dicen es, Padre, yo adoro a la Santa Muerte. Y resulta que cuando usted adora la muerte, está reconociendo la muerte como su Dios, como su Señor. Por eso nosotros solamente adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque conocemos a Dios como Dios y Señor, nadie más. Es que ni a la Virgen María se puede adorar. La Virgen María se venera, se respeta, pero no se adora. Y la Iglesia Católica nos prohíbe rotundamente que digamos, es que yo adoro a María. De ninguna manera, no puede adorar a la Virgen. Si usted adora a la Virgen es un idólatra. A los santos tampoco los adoramos. Si usted adora a un santo, sos un idólatra y tiene que convertirse y tiene que conocer su fe. Porque los veneramos, los respetamos, son modelos de fe, pero no son Dios para adorarlo. Entonces la gente que adora la muerte está haciendo de la muerte su Dios. Está pactando con la muerte. Y cuando usted se muera, se va para el infierno porque usted en esta vida escogió a la muerte como su Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere, que nosotros lo adoremos. Pobre gentecita, que está vendiendo su alma y la de su familia, detrás de un cuento ahí rebuscado que empezó en México, como es el culto a la Santa Muerte. Un culto indebido, totalmente indebido. Que el que lo está haciendo aquí, que hay 2 o 3 personas aquí, déjelo de hacer, porque no es de Dios. Dios hoy le está hablando claro al corazón, porque eso es lo que el diablo quiere. Que la gente termine sirviéndole a Él y al final adorándole a Él. ¿Qué dijo Jesús? Solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él le darás culto, y el demonio lo abandonó porque solamente podemos adorar a Dios. En la oración de la mañana, ¿sí? Que empezamos a adorar a Dios y se nos enchinaba la piel, se sentía ese fuego, esa cosa tan bonita, y cuando le pedimos al Señor libera, ¡boh!, gritaban, vomitaban, solamente con una orden. ¿Por qué? Porque solamente al Señor tu Dios adorará. ¿Me hago entender, sí o no? Sin embargo, vean, ¿cómo hace el demonio para que la gente le sirva? El demonio lo hace gradual y en aumento. Digan conmigo, gradual y en aumento. ¿Cómo lo hace? De a poquitos. Si a usted el diablo se le aparece con cachos y con cola, con un tenedor en la mano y le dice, ven, ¿usted qué hace? Sale corriendo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el diablo empieza de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. A través del amuleto, a través de la hechicería, a través de la limpia, de pasarse un huevo por encima, de creer en la herradura para la buena suerte, de la mata de sábila, del cuarzo, de la nueva era. Empieza el diablo de a poquitos. Y a la medida que usted va avanzando, la cosa se va volviendo más cruel, hasta que termina usted dándole culto al demonio.
cuando hayas entrado a la tierra que Yahvé, tu Dios, te da, no aprenderás a cometer abominaciones, es decir, maldiciones, como las de estas naciones. Y vea la clave: no ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Cuántos de aquí han hecho pasar a su hijo o a su hija por el fuego? Padre, es que yo fui donde una señora, hizo un círculo con alcohol, lo prendió y mi hijo lo hicimos pasar por el fuego. Pues usted está consagrando a su hijo al diablo. No hay que hacer pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Vea, nadie que practique la adivinación. Gente que le gusta que le lean las cartas, el horóscopo, el tabaco, el café, la mano, buscando la adivinación, adivinar, ir a la pitonisa, ir al brujo, a la bruja. Nadie que practique la adivinación, dice el Señor. La astrología, los hermanos que creen en el horóscopo, que les gusta leer, a ver si son Cáncer, a ver si son Aries, o que la pica la Escorpión, yo no sé. Eso es malo. Nosotros no creemos que un astro nos rige, creemos que el que creó los astros es el que nos rige a nosotros. Por eso la astrología es mala. Hay una ciencia muy buena que se llama la astronomía, el estudio del universo, pero la astrología es malo, magia. Entonces usted lee el horóscopo, deje de practicar esto, porque usted está dándole lugar al diablo y el diablo se le va metiendo de a poquitos para engañarlo. Nadie que practique la hechicería. Esto es terrible. La hechicería. ¿Saben qué es la hechicería? Es tratar a través de la vía maléfica de hacerle mal a otro. Es tratar a través de la vía maléfica de hechizar, de embrujar a alguna persona. Y a veces lo hacemos por desespero. Y es que los brujos son tan terribles. Vea, usted va donde un brujo y lo primero que el brujo le dice es: a usted le hicieron algo y usted necesita de una limpia. Entonces le hace una limpia, tiene que volver. Después le dice: vea, el que le hizo algo y que lo está dañando es un familiar suyo. Y entonces usted tiene que hacer una limpieza en su casa. Y entonces ya después de que lo limpian a usted según ellos, tienen que ir a la casa a limpiarlo. Y empiezan a chocar la familia. Y después le dicen: vea, el que le está haciendo esto es un primo suyo, una hermana suya, nombran a algún familiar. Y entonces le dicen a la gente: y para que usted se defienda de esto, tiene que hacer esto. Y lo manda a usted sin querer hacerle brujería a su familia. Y entonces termina la familia agarrada con la brujería. ¿Por qué le dieron lugar al diablo? Ve que el diablo es gradual y en aumento. Gradual y en aumento. Primero te hicieron algo, segundo en tu casa, tercero tu familiar, cuarto haz esto y usted termina haciéndole brujería a su familiar. Y si su familiar no es católico, entonces ¿qué pasa? Va donde el brujo y el brujo le dice: es tu familiar el que está haciendo brujería, y terminan las familias brujería contra brujería, conjurando hechicerías y demonios. Qué pesar. Pobres almitas que le están dando lugar al diablo. Vea lo que dice: nadie que practique la hechicería o la magia. ¿Qué buscan los magos? Los magos buscan dominar a los demonios y a través de las diferentes clases de magias hacerle mal a la gente. Pero al final el diablo es tan mentiroso que el mago termina siendo un hechicero. ¿Y quién es el hechicero? El que se rinde frente al poder del diablo, el que ya sabe que no lo puede controlar, sino que termina adorando como adoran la muerte. Esa es la diferencia entre la hechicería y la magia. Y la magia, los brujos la hacen de colores, y los exorcistas que conocemos eso, también rompemos eso reprendiendo cada color. La magia blanca, la gente que dice: ay padre, es que magia buena. Magia es magia. Que la magia blanca, padre. Y entonces malforman el culto a los ángeles, malforman el culto a algunos santos, malforman el culto y termina la gente pobrecita haciendo magia.
Está la magia roja, que es la magia sexual. La magia que hacen para separar los hogares. La magia que hacen para que la mujer se vuelva fría, el hombre impotente y no puedan vivir como una familia. La magia que hacen para dañar al hombre o a la mujer, para robárselo. Esa es la magia. Pero vea que hay gente pobrecita, que hay unos consejos tan terribles, que hay otra que le dice, si quieres amarrar a tu esposo, dale sangre del periodo y ahí va a quedar siempre. Y la pobre mujer allá haciéndole brujería al hombre y dañándolo. Esa magia roja es muy común. El día que ustedes lean un periódico del mundo, en la parte de los avisos, siempre dice, te amarramos a tu ser querido, te lo devolvemos en tantos días. Magia roja. Nunca practiquen eso. Hay otro tipo de magia, que es la magia amarilla o la magia azul, que es la magia psíquica, con la que quieren dañar a la gente. La magia azul es el poder mental, con la que quieren dominar la mente de las personas. Y la magia amarilla es la magia que hacen para que la gente escuche voces, para que la gente tenga visiones y la gente se enloquezca. Y entonces la gente que escucha voces, al principio creen que esa voz es voz de Dios y empiezan a hacerle caso a lo que la voz dice y al final terminan pecando y terminan haciendo cosas terribles. Si usted escucha una voz que lo lleva al pecado, no es de Dios. Si usted escucha una voz que lo lleva al mal, no es de Dios. Dios nunca va a tentar a nadie ni lo va a llevar al pecado. La Virgen menos, los santos menos. El diablo sí. Y dice San Pablo, el demonio se disfraza de ángel de luz. Entonces, esta es la famosa magia amarilla. Hay un tipo de magia que es la magia negra. La magia negra es la magia satánica que llaman los brujos. La magia para matar. Y con esa magia entonces tratan de matar a las personas. Utilizan el vudú, muñecos de trapo, cera, plástico, plastilina, madera, estiércol humano o animal. Y entonces, ¿qué hacen? Toman el nombre completo de la persona o la fecha de nacimiento o alguna prenda de vestir o alguna fotografía. Y lo que hace el brujo es maldecir y bautizar este muñeco con el nombre, con lo que les estoy diciendo. Y van y entierran este muñeco en alguna tumba de alguna persona que tenga el nombre o el apellido para tratar de matarla. Y cuando no pueden con la vía maléfica, entonces lo buscan a través de la vía natural. Y mandan a las personitas a que le den una comida o una bebida conjurada a los demonios a comer o beber a la otra persona para matarla. Porque el diablo no puede tocar el alma, pero sí puede tocar el cuerpo. Directamente no, o si no nos mataría a todos. O si no en un avión le quitaría un tornillo al motor y mataría a la gente. No puede ser el diablo, pero sí utiliza, perdónenme la expresión que no es mía, es de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en el libro Ángeles y Demonios. Utiliza idiotas útiles para dañar a los demás. ¿Y quién es ese idiota útil? El brujo. Y aquel que se pone al servicio del brujo, llevando y haciéndole magia a los demás. Esto es terrible, mis hermanos. Y vea que dice, ningún encantador ni quien consulte espectros o adivinos, ni consultor de muertos. Gente que se dedica a la adivinación o al espiritismo, que les gusta el espiritismo, invocar muertos y se reúnen en una mesa redonda a invocar muertos, a jugar la ouija. El Señor todo eso lo prohíbe. ¿Saben por qué Dios le quitó la realeza al primer rey de Israel? Que se llamaba el rey Saúl. El segundo fue David, el tercero fue Salomón, el cuarto fue Roboam. ¿Saben por qué le quitó la realeza al primer rey de Israel? Porque fue donde una bruja y consultó el alma del profeta Samuel. Pecado grave en el Antiguo Testamento. Usted no puede consultar brujos, ni que le bajen muertos, y la gente que le diga, venga yo le oro, que yo le bajo a la Virgen, venga yo le oro, que yo le bajo a los santos, venga yo le oro, que es que la Virgen me posesiona y habla. Ojo con eso. Ciertamente la Virgen da mensajes a través de gente, no lo puedo negar. Pero que le diga, venga yo le bajo a la Virgen y la... No, un momento, hay que tener 4 dedos de frente y discernimiento para saber que es un brujo, un adivino. ¡Ay, padre! Pero es que le da culto a los ángeles. A mí no me importa. ¡Ay, padre! Que es que me manda a misa. A mí no me importa. ¿Cuáles son los frutos? Si es un adivino, adivino es adivino. Y aunque lo mande a la iglesia,
¿Por qué el brujo lo manda a la iglesia primero? A llevar agua bendita y a ir a misa. ¿Y por qué? Porque sabe que usted es católico y usted pegado a la iglesia está creyéndose cerca de Dios. Pero cuando lo manda a la iglesia y lo manda a él, lo manda a la iglesia y lo manda a él, al final se queda usted con el brujo y deja ir a la iglesia. Y si va a la iglesia para blasfemar, para robarse las santas hostias consagradas, para hacer misas negras, para llevarse el agua bendita de 7 iglesias, que para que el brujo le haga riegos, una cantidad de cosas que al final termina usted dándole culto al diablo. ¿Por qué? Porque le dio lugar al demonio en su vida. Y termina el versículo 12. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación, una maldición para Yahvé tu Dios. Y vea este secreto tan terrible. Y por causa de estas abominaciones, maldiciones, Yahvé tu Dios desaloja a estas naciones a tu llegada. Es decir, cuando usted se dedica a la magia, pierde la bendición de Dios. Las aves rapaces que les hablé ayer, que vienen a robarse, cuando usted se dedica, pierde la bendición. Sus hijos pierden la bendición. Por eso entra la ruina, miseria, pobreza, escasez, enfermedad, mantos de miseria, valle del olvido, valle de sombra y de muerte, que son ataduras que se crean en la gente por haberle dado lugar al diablo. ¿Qué tiene que hacer usted? Primera de Pedro 5:8. Vigilar y orad, estén sobrios, porque el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Lo que les he hablado. Primera de Pedro 5:9. Resístale firmes en la fe. ¿Cuál es la fe? La fe que profesamos los domingos y en las solemnidades. Esta es nuestra fe, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe para poder vivir la gracia de Dios, para poder acercarnos a Dios y para poder cerrar toda puerta y no darle lugar al diablo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.